Por si acaso vamos a ir grabando esta función. Función cuadrática. Voy a recordar cómo se ha explicado ya. Dos formas. Sería la forma 1 y la forma 2. La forma 1 es la clásica forma polinómica. Supongamos que la variable es x. Ahí tengo un resumen. Y la otra es la forma estándar, que es la misma cuadrática, pero en una forma distinta. Esta no es muy común en los colegios. Recuerde que la variable es x. Y al ser x la variable, cualquier cosa a la derecha que no sea x es parámetro, es constante. En este caso, en cualquiera de ellas a es distinto de 0. Porque si a es 0, entonces no sería cuadrático. Se perdería el término cuadrático. Y quedaría una lineal en esta primera. Y en esta ni siquiera sería lineal, porque si a es 0, multiplique por 0 todo esto. Solo le queda acá una recta horizontal. Entonces, es una condición obligatoria que a como mínimo no sea 0. En estas dos ecuaciones. Lo que sí sabemos es que la gráfica en el fondo serán parábolas o cóncava hacia arriba en cualquier lugar del plano o cóncava hacia abajo. No hay más. Siempre que haga graficar una cuadrática llegará a esto. Y el punto, y me puedo dar cuenta también que hay un punto aquí donde la gráfica pasa de ser creciente a decreciente o al revés. Aquí decrece, ¿no? Que aquí crece y aquí decrece. Pues ese punto se llama vértice. Una definición de vértice en una parábola es que es un punto de la gráfica donde la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa. Este le llaman vértice. En la práctica, para graficar una función polinómica de grado 2, es fundamental calcular el vértice. Ahí les doy las ecuaciones. Listo, no hay más. Este se conoce como concavidad. Yo les decía a ustedes, les mencionaba así, mire, como que sea una taza que para tomar agua, un pocillo, por ejemplo, de la casa. Así, mire. Pocillito de esta forma, ¿no? Si lo tiene así, le echa agua, se va a llenar o lo va a poder llenar y va a poder tomar agua. Pero si le da vuelta, se va a morir de sed. Ya tal si lo pone así. Vamos, hagamos la oreja más grande. Así mismo. ¿Por qué? Si le echa agua para acá, quiere tomar, toda se va a derramar, pues, va a perder. Entonces, a esa que tiene oportunidad mínima de conseguir un poco de agua para poder acumularla, se le conoce como concavidad arriba. Cóncavo. La idea intuitiva, arriba. Voy a ponerlo con doble R. Y esto, dado vuelta, digámoslo así, cóncavo hacia abajo. En esta gráfica se aplica perfectamente. Además, puedo poner hasta aquí la tapa del pocillo. Esto sería cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia arriba y esto sería cóncavo hacia abajo. La concavidad no solo se aplica a parábolas. También se puede aplicar a curvas que no necesariamente son parábolas. Así, ¿no? Tú puedes hacer una curva. Las polinómicas, en general, las gráficas son así. En general. Las cuadráticas, eso ya es como son. Esta porción de aquí hasta allá es cóncava hacia abajo. Hasta aquí. ¿Ve? De aquí hasta aquí, cóncava hacia abajo. Hasta aquí. ¿Ve? Hasta allá no. Hasta aquí. De este punto. Después de este punto hacia allá, cóncavo hacia arriba hasta aquí, ¿no? Este pedacito. Y de este pedacito hasta allá, no hasta abajo, no hasta la mitad de eso, aproximadamente cóncavo hacia abajo. Después aquí cambia concavidad. Se ve un cambio sutil de concavidad. Dice que la gráfica exagerada se miraría así de repente, ¿eh? Llega hasta ahí, luego viene la otra. Hasta aquí es cóncava hacia abajo. Después esta otra porción debe ser cóncava hacia arriba, ¿no? Esos puntos donde una gráfica cambia de concavidad se conoce como puntos de inflexión que son de estudio en cálculo 1. La gráfica, las parábolas no tienen puntos de inflexión. Sí tiene vértice. Ese punto de inflexión entonces sería para una gráfica más general, una polinómica en general. En esta gráfica, a pesar de eso, me puedo dar cuenta de que hay concavidad. Y si la gráfica fuera muy disimulada, por ejemplo, ese pedacito claramente es cóncavo hacia abajo, aunque no está completa la taza. Es decir, que si yo tomo este pedacito de la taza, así, este es cóncavo hacia abajo. Si solo tomar este pedacito que no sea recto, es cóncavo hacia abajo. Por lo tanto, si es una especie de curva, por muy mínima que sea así, como un tiesto, como que se le quebró una olla, un comal de barro, le quedó un pedacito, ahí le echaba tortilla, por ejemplo, donde se echan tortilla y queda de pedazos, es cóncavo hacia arriba. Ya viene la idea de la concavidad en general.
Lo que pasa es que en las parábolas es muy marcado. Entonces, la primera etapa de estas ecuaciones, y mira dónde estoy ya, no he graficado, es cómo se pasa de la ecuación polinómica al estándar. Esta se conoce como ecuación estándar, la forma estándar. No le puse el nombre estándar. Y esta otra se conoce como forma polinómica, que es la más conocida en los colegios. ¿Por qué dos ecuaciones? Para muchos trámites o problemas de aplicación es más fácil trabajar con esto, ¿no? Incluida la gráfica. Más fácil graficar una estándar que una polinómica. Entonces, cuando se trata de concavidad, en estas ecuaciones, ya sea la 1 o la 2, viene un parámetro que me indica cuál es la concavidad. Ese parámetro es A. Ese A, que ya sé que no puede ser cero, pero es número real. Y al no ser cero, solo le quedan dos opciones, que sea positivo, que es en esta gráfica, o que sea negativo, ¿no? Entonces, cuando uno va a graficar parábolas en cualquiera de las dos ecuaciones que venga, las formas que venga, para saber qué tipo de parábola le va a quedar, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, de esos tipos estoy hablando, váyase al parámetro A. Siempre que A sea positivo, quedará algo parecido a esto, en cualquier lugar del plano cartesiano, pero es la forma. Y si ese A es negativo, ya sé que no puede ser, lo recuerdo, entonces será esta. Eso quiere decir que sin haberme metido al terreno gráfico de un solo, ya sé cómo se comporta la gráfica. Puedo poner ejemplos de ecuaciones para que las reconozcan. ¿Qué tal si yo escribo esto así? F de x igual a 5x cuadrado menos 6x más 1. Estoy segurísimo que es la forma polinómica. Y el coeficiente a es el coeficiente del término cuadrático. Entendería que este es mayor que 0. La gráfica será así de esta forma. No sé en qué lugar del plano. Tendría que ser algún otro trabajo, pero seguro que así es. Es esta, ¿eh? Gráfica A, vamos a grande, y gráfica B. Agarro otro. ¿Y cómo se ve la forma estándar? La forma estándar tiene que tener cuidado. La polinómica no la explico porque ya sabe usted que es un polinomio, pero este estándar no. Este estándar dice que la forma estándar debe estar compuesto por dos términos obligatorios. Un término en x lleva x, pero factorizado, como un trinomio cuadrado perfecto factorizado. Recuerden que el que se escribe como la suma o la diferencia de dos términos al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Yo no sé si se acuerdan de eso ustedes. A cuadrado más menos dos veces AB más B cuadrado. Así ves. Esto se llaman trinomios cuadrados perfectos y la factorización siempre es esta. Entonces quiere decir que de alguna manera es para pasar de la ecuación 1 a la 2, hay que convertir este en trinomio cuadrado perfecto. Y eso se consigue en un proceso completando cuadrados, proceso largo. Si yo completo cuadrados para esto, que se les explicaba, entonces voy a llegar a esta forma, ¿no? Para pasar. Entonces dice, dos términos, uno en x cuadrático. Debe aparecer un coeficiente que acompañe el término cuadrático. Obligatorio ese 2 ahí. La x debe aparecer con coeficiente 1, obligatorio. No otra cosa. Si es 2 no es cuadrático, no es estándar, aunque se parezca el resto. Estoy comparando. Se le puede restar en la base de esa potencia cuadrática un número. Ese número no hay problema. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Aquí no dice nada de h ni de k. Solo dice A. Es decir, va a ser x menos un número. Ese número, si es 0, solo me queda x. Si es 4, entonces pongo 4 ahí. Pero eso va a ser en la base del término cuadrático. Y si se le puede sumar una constante a ese término cuadrático único, no hay lineal aquí, es el único, un término cuadrático que puede estar factorizado, más una constante. Esa constante puede ser positiva, negativo, 0. Aquí solo dice que A es distinto de 0. Le pongo una forma estándar, ¿no? 3 hace las veces de A para la forma, x menos 5, le clavo el cuadrado, estoy viendo lo que estoy copiando, y le voy a restar un número cualquiera. De aquí identifico que A vale 3 de la forma, y sí la tiene. Es la suma de los términos. Recordemos que la suma es un caso, la resta es un caso particular de la suma. Yo en matemáticas nunca se habla de resta de esta forma, a menos que sea realmente necesario. Por comparación, entonces, A debería ser 3. El x menos h está bien, la x debe aparecer solita, x a la 1, x a la 1. Y le puede restar el número que usted quiera, positivo, negativo, 0, ahí está, y le va a aparecer un cuadrado siempre. Y le puede, fuera de ese término, puede aparecer uno más, pero constante, no con variable. Aquí no miro que lleva x, porque la variable es x. Esta es la ecuación estándar.
Y la gráfica también se parece a esta. ¿No? ¿Por qué? Porque la está representado por el número 3 según comparación. Y es positivo, sería esto. Y ahí empieza todo. Entonces, ya tengo más o menos la idea de la gráfica, viendo las dos ecuaciones que se le van. Y ahora, y si no viene ninguna de estas dos, llévela usted. ¿Qué tal si no viene en forma polinómica? Es decir, le ponen una expresión así, ¿ve? Que grafique esto, x por x más 3 menos 5x más x al cuadrado. Grafique eso, usted ni sabe qué ecuación, qué función es. Entonces, haga la operación. Simplifique, pues. Se miraría así, mire, x cuadrado más 3x propiedad distributiva menos 5x más x cuadrado. ¿No? Simplifique. Sume los términos cuadráticos, 2x cuadrado. Estos se suman también, que me queda menos 2x. Nada más. Cuadrado aquí, ¿verdad? Esa sería una ecuación cuadrática. Esta sería la forma polinómica. Con toda confianza, es de esta forma. Ya puedo proseguir con el proceso de gráfica de función polinómica. Yo ya les explico los dos procesos, uno por uno. Les digo cómo se trabaja con la polinómica. Cuando es polinómica, es decir, no es necesario pasar de una a la otra, solo que me obliguen. Y cómo se grafica cuando ya viene en la forma estándar, uno. Y les explico también cómo se pasa de la forma polinómica al estándar y cómo se pasa de la forma estándar a la polinómica. Todo completísimo. Entonces voy a empezar, ya sé cómo son las gráficas, me voy a preocupar de la primera etapa. Interpretar en el gráfico con ya completo cada una de las formas estas. Es decir, qué elementos vamos a necesitar para graficar una función cuadrática. Para eso me voy a venir a una página nueva. Entonces, independientemente de la forma, y pongo las dos aquí. ¿Cómo vamos a graficar? ¿Qué proceso? ¿Qué método vamos a usar? Porque métodos hay un montón, pues. ¿Qué forma sería esta? Según lo que ya dije. La polinómica. 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 Polinómica, correcto. Así me gusta que participe, que no tengan miedo. Conmigo no debe tener miedo de aprender. Además, no lo regaño. Si lo va a regañar es por otras cosas. Pero por eso no se equivoca, no está aprendiendo. Además, de repente no lo vieron así en el colegio. Entonces, ¿qué elementos debe incluir una parábola? Ahora voy a hacer un bosquejo en el plano cartesiano. Para que sepamos de dónde viene el método que yo les dicto. Allá creo que se los digo también. Se los digo. Imagínense que este es el plano cartesiano XY. Y con color rojo voy a poner una parábola donde a mí se me antoja. Cóncava hacia arriba, así ven. Seguro que esta es la gráfica de una de estas ecuaciones. Y no importa cómo venga, la función es la misma. La gráfica será la misma. No importa si es esta, la gráfica es. Lo único que sabría aquí es que es positivo, así. Por como lo tomé. Los elementos de una parábola para efectos de gráfica van a ser este punto que hace que se llame vértice. El vértice será fundamental. Aquí van a estar los pasos a seguir. No son muchos, un poquito. Entonces, antes del vértice, voy a hablar de cuál es la gráfica, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso sé que quien lo dice es A. Entonces vamos a determinar la concavidad para saber cómo es. No tengo que andar adivinando. Dos opciones que ya también les había explicado. Arriba, abajo. Clarísimo. Arriba, cuando A es positivo, resumen completo. Abajo, cuando A es negativo. Y pongo un modelo gráfico en verde. Cuando digo arriba me estoy refiriendo a esto. No hay excusa. Tengo todo. Con este resumen yo no ocupo estar leyendo nada. Solo tiene que aprender el resumen. Cóncava hacia abajo va a hacer esto. No hay otra forma. Ya sabe que A no es cero. Este está bien. Ya sabe cómo es la gráfica, pero no sabría en qué lugar del plano cartesiano estaría. Y quiero recordar que la posición de una parábola depende de dónde está el vértice. Si el vértice está aquí en el cuadrante 4, la parábola tiene dos opciones. O es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Si el vértice está en el tercer cuadrante, ahí se va la parábola. O es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Tiene sentido. No pueden haber dos parábolas ahí porque no es función. Debe ser una y solamente una, pero le estoy dando la idea. ¿Y qué pasa si el vértice está en el eje Y? Entonces tiene dos opciones, o cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Y no solo eso, esta sería una función par, porque el eje de Y es el eje de simetría, con lo que ya vimos. Esas son las posibilidades. Y si el vértice está en el eje X, en cualquier lugar del eje X, también opciones, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ves? Entonces, en el fondo, una parábola, quien determina en qué lugar del plano va a estar es el vértice. Por lo tanto, se necesita ese vértice.
Luego, la gráfica es de dominio real. Como es polinómica, el dominio siempre van a ser los reales. Estamos polinómica, pues. El dominio son los reales. Esa gráfica puede tener intersectos en Y. O debe tener intersecto en Y. ¿Por qué? Un intersecto en Y, recordemos por definición, es cuando X vale 0. Recordemos la definición de intersecto. Es decir, que aquí estamos avanzando más. Quiere decir que la X igual a 0 debe estar en el dominio. Y mire cuál es el dominio. Entonces, garantizado que X igual a 0 siempre va a estar en el dominio de una función polinómica. Por lo tanto, siempre va a tener intersecto en Y. Entonces, pongo intersecto en Y va a ser 0, coma. Como ya me dan la función, quiero encontrar la imagen. Recuerda que este es Y. En cualquiera de las dos. Para encontrar la Y, solo sustituyo. Se dice y se escribe f de 0. ¿Qué consiste en venir a sustituir aquí? Pues cuando X vale 0, sustituya. Si es polinómica, me queda C. Si es estándar, que sustituya el X igual a 0 aquí y haga las operaciones. En este caso es más fácil encontrar el intersecto en las polinómicas, porque me queda siempre el término independiente. Como X vale 0, aquí no. La X la hago 0, me toca elevar este al cuadrado, multiplicar, simplificar hasta encontrarlo. Se escribe así. Pero también puede tener intersectos en X. Puede. Entonces voy a poner intersectos en X, también me interesan. ¿Qué dice la definición? Es cuando, voy a poner aquí, cuando Y vale 0. Por definición de intersecto. Cuando Y vale 0. ¿Y qué va a encontrar los lugares, los X? Estos son los que tiene que ir a buscar. Pero esto es si existieran, no siempre van a existir. Si existieran. ¿Por qué? Es decir, que usted va a buscar estas cosas sabiendo que hay o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago modelos? ¿Qué pasa si tengo una parábola cuyo vértice está en el cuadrante número 2 y es cóncava hacia arriba? ¿Va a tener intersectos en X? Comente. No, porque No, no toca el ¿verdad? eje X. Es decir, nunca lo tocó. ¿Qué tal si, por ejemplo, está en el cuadrante el vértice 2 y es cóncava hacia abajo? ¿Va a tener intersectos? Sí. ¿Sí? ¿Y Sí. cuántos? ¿Y cuántos espera? Dos, ¿verdad? Que espera dos. Hasta eso, ¿sabe? Mire. Esos intersectos en X en una gráfica siempre son, perdón, las soluciones de una ecuación siempre representan para la función correspondiente a los intersectos en X. Aquí tendría 2 y X, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el vértice está en el eje X? ¿Tendrá intersectos en X? Sí. ¿Cuántos? 1. 1, es decir, que el mismo vértice se intersecta en X, porque por la gráfica puede ser así, ¿ves? De acuerdo a lo que ya dije. Entonces, cuando uno dice que el intersecto en X es si existiera, tiene que analizar la existencia de dos formas. Uno, posición del vértice por la posición del vértice. Y concavidad. Eso es lo que necesita. Con eso va a saber usted si hay intersectos en X o no. Otra vez volví a usar este, ¿no? Pregunto para terminar. Imagínense que el vértice está en el cuarto cuadrante y es cóncavo hacia abajo. ¿Hay intersectos en X? Estas dos cosas, No. pregunto. ¿Existen? No. No. ¿Y si fuera cóncavo hacia arriba? Sí. 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 Entonces, ya pueden ver ustedes que para responder si una gráfica, una parábola tiene intersectos en X, yo no necesito hacer la gráfica primero o buscar los intersectos con la definición que va a ser largo, sino que solo me voy a ver estas dos cosas, ¿no? Con eso yo digo si hay o no hay. Si hay, los encuentro, si me los piden. Además, yo les explico a ustedes en el método de gráfica, yo les explico que puedo graficar sin los intersectos en X. Aunque tenga. Porque estos intersectos en X siempre va a implicar resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque Y debe ser 0. Eso lo miro aquí, miren. Si Y vale 0, voy a buscar otro color, negro. Si Y vale 0, se miraría así, miren. Y eso es una ecuación polinómica que hay que resolver. De ahí viene que las soluciones de una ecuación para la función representan los X. ¿Esto qué es? Ecuación cuadrática. Resuélvala. ¿Y qué va a encontrar? Los X. Esos X son estos, ¿no? Entonces, la solución de una ecuación
geométricamente serán los intersectos en X para esa función. Ya cuando tenga nombre. Lo mismo pasa aquí. Si usted hace y igual a 0, se miraría así la ecuación, ¿no? Nomás que esta ecuación ya está factorizada, es más fácil resolver aquí. Los intersectos es más fácil encontrarlos en la estándar, ¿no? ¿Qué es esto? Una ecuación polinómica factorizada. Facilito la resuelvo y la solución de esto van a ser estos X, ¿no? Pero eso lo va a hacer cuando sepa que hay. Si no, ¿para qué va a perder tiempo? Si no sabe esta parte de aquí, va a perder tiempo, porque lo que va a hacer, y lo que hace la mayoría de los estudiantes, es que también los profesores no somos culpables porque a veces no les decimos nada. Le dice que los intersectos en X se encuentran haciendo Y igual 0, pero no le dicen cómo garantizarse que hayan o no, sin hacer nada, porque es pérdida de tiempo. Me voy a matar en algo que no vale la pena. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo igualo a 0, si fuera esta la gráfica, ¿no? Cuando quiera encontrar las soluciones, me va a dar que el discriminante es negativo, no tiene solución. Si una ecuación cuadrática no tiene solución es porque geométricamente la gráfica de la función no va a tener intersectos en X. Entonces, para esto seguro que el discriminante, si usa eso, va a ser negativo. Pero para este no. El discriminante no va a ser negativo, va a ser mayor que 0 incluso. Y va a tener dos soluciones reales distintas, la ecuación. Y así sucesivamente. Entonces, este es clave. ¿Cuántos pasos llevo? Llevo 2. Lo único que está quedando es repasar y cómo encuentro el bendito vértice. 4, porque el método tiene que ser completo. Ya con esto puedo graficar, solo me está quedando pendiente el vértice. ¿Cómo lo hallo? Pues hay que recordar cómo, en los libros está dicho cómo se hace cuando es polinómica y cuando es de forma estándar. Ya lo voy a poner aquí. Por ejemplo, ¿y qué pasaría? Para que miren que ese método, si lo dejo así, que puedo trabajarlo, pero también puedo hacer algunas cosas adicionales. Con eso es suficiente, pero ¿cómo me arreglaría y qué es lo que se consigue en el fondo para graficar? Mire, en la práctica, yo les explico el método siguiente, color negro creo que estoy. Cuando uno va a graficar una parábola, como ese vértice, por ese vértice pasa una recta vertical que se conoce como eje de simetría. Una parábola siempre tiene eje de simetría. Ese eje de simetría no es parte de la gráfica, sino que sirve para graficar eje de simetría. Es una recta vertical. Y la mitad de la gráfica con respecto a ese eje de simetría está a la izquierda y la otra mitad a la derecha. ¿Qué hace uno, por ejemplo? Si yo quiero graficar una parábola, lo que hago es graficar una de las ramas. A partir del vértice puede ser esta también. Y como es simétrica, si tengo este intersecto en X a esta distancia del eje Y, al otro lado pongo a la misma distancia este punto. Por aquí pasa una rama. Entonces, estos dos vértices al eje de simetría. Aquí, ¿eh? De aquí ese A debe estar la misma distancia al otro lado. Por el vértice y este punto que es X, yo paso una rama. Y luego la replico a la izquierda. Lo único que necesito es saber dónde está ese punto, pero esto lo encuentro por reflejo, porque es simétrico respecto a este eje. Es facilito. Eso es lo que yo les explico allá para no estarme matando. Yo nunca uso la gráfica completa. No, uso una rama. Por ejemplo, ¿cómo haría para hacer eso si la gráfica tuviera las siguientes condiciones? Imagínense que el vértice esté en el cuadrante número 2 y es cóncava hacia arriba. Es claro que cuando tiene dos intersectos en X es facilito graficar porque una rama pasa por un X, la otra pasa por el segundo X. El problema es cuando la gráfica no tiene X. Por ejemplo, veo que aquí si es cóncava hacia arriba será esto. Nunca tocó el eje X. ¿Cómo voy a hacer las ramas entonces? Entonces, como siempre va a tener intersecto en Y, supóngase que es cóncavo hacia arriba, imagínense que quite el Y. Entonces, seguro que aquí habrá un eje de simetría. Uno por lo general lo muestra para guiarse. No se pide, a menos que lo pidan también. Y debería pasar una mitad de parábola hacia la bonita. Ya sabe cómo son las parábolas, no son rectas. Y a esta misma distancia, pero a la izquierda, esta misma distancia, más o menos aquí, pasará la otra rama que completa la parábola. Yo la hago de esta manera, ¿no? Más o menos de esa forma. Si lo vemos, entonces, en la práctica yo uso ese método. Más que todo cuando no tiene intersectos. En realidad lo uso siempre porque yo no encuentro los intersectos en X. Yo primero hago la gráfica. Los intersectos en X y me los piden, los calculo después. Si no me los piden, nunca los hago, pero yo grafico sin ningún problema. Entonces, concluyo esos comentarios, procedo con el vértice. Si la ecuación es polinómica, el vértice tiene la siguiente forma.
Y si la función, no ecuación, si la función viene en la forma polinómica y si la función viene en la forma estándar, el vértice viene dado con las siguientes coordenadas. Eso es todo. La forma más fácil es la forma estándar. El vértice viene con coordenadas. Esta es la primera componente del vértice, pero cambiándolo al signo. Quítale el signo, H. Y la segunda componente del vértice siempre será el término independiente, con su signo, K. Es decir, si yo tengo la ecuación estándar de una función cuadrática, tome lo opuesto del diferencial en X y lo pone de primera componente del vértice siempre. El signo no está, aquí dice menos H, aquí puse H, se llama opuesto. Al revés, si yo tengo el vértice y quiero meter esa H, ¿verdad? Nunca ponga el número que está aquí, cambia el signo, ¿ya? Siempre. Es decir, que para moverse de la ecuación al vértice o del vértice a la ecuación, el H va opuesto, pero el K no. Listo. Eso quiere decir que la forma estándar tengo frente a mis ojos el vértice, las coordenadas del vértice siempre. Siempre están frente a mis ojos. Es una ventaja. Pero en esta no. En esta, la primera componente del vértice, que uno le llama X del vértice, siempre será opuesto de B sobre 2A. ¿Estamos? Hay que calcular donde B siempre es este número, coeficiente del término lineal, y A es el coeficiente del término principal, que ya sé que no es cero. Esto siempre va a existir. Y la segunda componente se encuentra en la imagen. Evalúe la función en la X del vértice. En este número se pone así. Ya terminó. Ya tiene usted la forma como calcular el vértice. Terminado. Dejo esto pendiente aquí y voy a la siguiente etapa. ¿Estamos? Vamos a la siguiente etapa nosotros ahí. ¿Por qué no calculamos el vértice de dos funciones nada más? Empecemos con el vértice. Luego calculemos intersectos en X, intersectos en Y para que aprenda. Y por último hacemos la gráfica, porque ahora lo hagamos por etapas. Así, vamos a ver. Páginas. Supóngase que la función es 3x cuadrado menos 2x más 1. Inventado. Claramente esta es la forma polinómica. Función en su forma polinómica. Sí, ¿verdad? Quiero el vértice, que es la concavidad, no hay problema, es después. Sé que va a ser un punto en el plano, pero fuera del plano será un par ordenado. Para eso necesito recordar la teoría. Necesito calcular la primera componente del vértice. Sé que la fórmula dice opuesto de B sobre 2A. Esa es una fórmula, enciérrela. Así va a empezar siempre. Y describa variables. ¿Qué A va a usar? Dígalo. No voy a poner números de un solo ahí. ¿Y qué B va a usar? Eso es todo. Una fórmula siempre. Se escribe, se encierra y se pone coma o punto y coma y al lado se pone la descripción de las variables que usted va a sacar de ahí. ¿Quién sería A? 3, 3. ¿Y quién sería B? 2, No. Menos 2. Negativo 2. Recuerde que el coeficiente incluye el signo porque es número, la variable es letra. Positivo. Entonces escribo X del vértice, si quiere lo pongo para abajo o lo hago en un lugarcito para, es el opuesto de B. Si es menos 2, ¿cuál es el opuesto? 2, 2. Sobre 2 veces A. Lo puedo hacer de un solo, lo muestro esta vez. ¿Sí? Opuesto de B. Estos 12 se cancelan. Simplifica a mano con calculadora, como sea. Si quiero usar calculadora no hay problema. Entonces pongo que la primera componente del vértice es un tercio. Y aquí pongo un tercio, ¿no? Ahora voy por la segunda componente del vértice. La Y del vértice, que así le voy a llamar, siempre será la función que me dan evaluada en la X del vértice. Lo voy a poner así primero, para que no se me enrede. Y voy a sustituir Y del vértice será la función evaluada en la X del vértice, pero ese ya me dio un tercio. Este ya lo conozco. Pongo un tercio. ¿Y qué cosa es eso? La imagen ahí. Sustituya. Y esto se hace con calculadora. 3 por un tercio al cuadrado. Este es bonito más bien. Menos 2 por un tercio. Más 1. Agarre calculadora y deme este valor exacto. No me dé valores aproximados. Es después. Si necesito aproximados es después. Pero no ahorita. Calculadora y lo hace de un solo. No pierda tiempo en eso. 2 tercios. Confirmen. Confirmo. Sí.
¿Alguien confirma? Sí. 2/3. Ahí está. Ya terminé. ¿Cómo sería la parábola? Para empezar, si me pidieron la concavidad. ¿Concavidad hacia dónde? Arriba. Arriba. Ya lo sé. Es decir, la parábola que espero es esto. ¿En qué cuadrante estaría este vértice? El primero. En el primero. Aquí, miren. Ni siquiera estoy calibrando los ejes. No los necesito. Los ejes se calibran cuando realmente es necesario. Más que todo para funciones seccionadas, funciones de valores absolutos. Pero estas no ocupan. Es cóncavo hacia arriba. Ya sé que ese punto, la primera componente es 1/3, que es el vértice, póngale nombre, y la segunda componente es 2/3. La parábola sé que va a abrir para arriba, pero no sé por dónde pasa una rama. Habrá un eje de simetría, colores, verde. Habrá un eje de simetría aquí. Ese eje de simetría, la ecuación siempre es la primera componente del vértice, que también lo digo. Así, miren. Solo necesito la mitad de esa parábola, pero la mitad derecha está complicada, a menos que dé un punto del dominio. Es más fácil encontrar el intersecto en Y que queda a la izquierda. Si quiere graficar usted, solo venga hacia el Y, pues, por definición, ¿qué es? Cuando X vale 0. Y la segunda componente, ¿cómo se escribe? F de 0. También es imagen, pero no para 1/3 como lo hicimos antes, para 0. Este facilito. 0 para X y ponga 0 aquí. Ponga 0 aquí, ponga 0 aquí, ponga 0 aquí, ¿qué me queda? 1. Entonces digo, fíjate que pasa por 1. Aquí le pongo 1 y hago la mitad de una parábola bonita, que se mire bonita ahí. Esta sería la mitad. ¿Ven? La otra mitad, a esta distancia va a haber un punto de la gráfica, la misma distancia aquí, ¿ven? Y por ese punto pasará la otra rama, ¿no? Ya tengo la gráfica. Ni siquiera me pregunté por si hay intersectos en X. No, no los ocupo. Para nada ocupo eso. Ahora yo le pregunto, ¿y tiene intersectos en X? No. No, ¿por qué? Porque el verde va a es ser el cuadrante y la gráfica es cóncava hacia arriba. Ya está viéndola ahí. Y entonces le mostré cómo encontrar el vértice, la concavidad, y le mostré cómo hacer la gráfica. Y lo hago en segundos. Y le hice aquí a mano alzada, pero esa es la gráfica, pues. Listo. Ahora le muestro cómo pasar de esta ecuación, de esta función, en su forma polinómica a la forma estándar. Y voy a usar esto que está aquí. Voy a usar eso. ¿Cómo encontrar la ecuación, la forma estándar de esta forma polinómica? Si conozco el vértice. Porque eso se puede siempre. Para ello, esta es otra pregunta, ya no es la anterior. Estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Así, me lo puedo separar aquí. Ecuación o forma. Voy a poner una ecuación, forma. También le llaman ecuación. Poner forma estándar. A ver cómo salimos. Estándar. ¿Qué voy a utilizar? Recuerden que voy a tomar el vértice de la forma polinómica. Ya sé que es un punto, pero como la gráfica es la misma, será igual al vértice de la forma estándar, que también es un punto. Y voy a comparar. ¿Estamos claros? Si esta es la ecuación, la gráfica de una función polinómica, no importa si es estándar o polinómica, la gráfica va a ser esa. Entonces, ¿qué sé? Que en la forma estándar las coordenadas del vértice son h, k, que se lo acabo de decir allá. ¿Se acuerdan de eso todavía? En general, ¿verdad? Y hemos dicho que la forma estándar es la x del vértice, coma la y del vértice. Tiene fórmulas, pero voy a poner eso. Eso, como los puntos son exactamente el mismo, por igualdad de pares ordenados, se me permite lo siguiente, formar dos ecuaciones. Quiere decir que h va a ser igual a la x del vértice de la polinómica. El h del estándar, pero es lo mismo que del vértice de la polinómica. Eso me permite decir aquí, miren, que h debe ser 1/3. Póngalo. Y también me permite decir que k siempre es igual a la segunda componente del vértice de la forma polinómica. Lo pongo aquí. H de la estándar es el X del vértice de la forma polinómica, que a su vez es igual a opuesto de B sobre 2A. K es lo mismo que la Y del vértice de la forma polinómica, que es lo mismo que F evaluado en el opuesto de B sobre 2A, que es lo mismo X del vértice. Tienen fórmulas, pues.
pero aquí lo estoy haciendo más fácil. Eso es lo mismo. Entonces, ¿qué sabría? Que la tal K de la ecuación que ando buscando debería ser la segunda componente del vértice que ya tengo. Eso se llama 2/3. Ya tengo los parámetros que necesita una ecuación estándar. El último parámetro pendiente es A. Yo no sé si se acuerdan de la ecuación estándar. Ya lo voy a poner aquí. La ecuación, la forma estándar era esta. Era A, X menos H al cuadrado, más K. ¿De acuerdo? Les decía a ustedes que la variable es X. Por lo tanto, A se llama parámetro, también H y también K, que no son la variable. Entonces, ya tengo cómo sustituir H, ya tengo cómo sustituir A. Solo me falta cómo sustituyo A. ¿Y quién es A? Y aquí no lo está viendo, pues. Pura comparación. 3. Tengo todos los parámetros para meterlos aquí. Solo copiar. Y esa sería la forma estándar sin hacer nada, sin completar cuadrado. Algunos se ponen a completar cuadrado de aquí muy largo. No quiero eso. Entonces, tengo los 3 parámetros. Ahora voy a escribir la forma. La forma estándar de esa ecuación sería de esta función. Empiezo a escribir A con su propio signo. Entiendo que eso es 3. Por comparación y sustitución. Un diferencial X es variable menos lo que vale H. Es decir, el H que tenga fuera, porque este está fuera de la ecuación, aquí hay que ponerlo opuesto. O digo que es menos. Entonces digo, va a ir X siempre. Y aquí voy a poner menos, pero ese menos va a multiplicar a este que está aquí. ¿Ve? Entonces me debe quedar menos 1/3 tal y como está. Si este fuera negativo, entonces aquí le pongo más, ¿ve? Por la multiplicación de signo. Y va al cuadrado. Estoy copiando aquí, ¿ve? Y ahora el K con su signo, tal y como está ahí. Más 2/3. Esta sería la ecuación estándar de la polinómica anterior. Puedo hacer eso facilito si ya tengo el vértice. Si usted grafica esto, la gráfica es exactamente esta misma. Entonces ya aprendimos a pasar de la forma polinómica al estándar. ¿Qué hago? Calcular el vértice. Después, ¿qué hacer? Utilizar esta igualdad. Y no es la misma gráfica, pues. No son dos gráficas distintas, es la misma. Va a ser parábola y es la misma. Lo único diferente son las formas de la ecuación. Pero la gráfica es la misma. Por lo tanto, puedo usar esta igualdad. Puedo utilizar esto que al final se va a sustituir. 3 parámetros. ¿Quién es H? ¿Quién es K? ¿Y quién es A? Y sustituyo en la ecuación que ya tengo dada. Esta viene dada. Ahora, si quiero pasar de la forma estándar a la polinómica es más fácil. Solo desarrollo estas operaciones, me convierte en polinomio esto. Eleve al cuadrado al primero, 2 veces primero por segundo y simplifica. Eso lo puedo dejar aquí. Cuadrado al primero, 2 veces primero por segundo, multiplica por 3, suma aquel y le va a dar esta. Puede probarlo si quiere en la casa usted. Entonces, ya aprendimos a graficar, o recordarnos, graficar una polinómica con sus pasos, con sus elementos. Hemos aprendido a pasar de polinómica a estándar. Ahora voy a dar una ecuación estándar y voy a graficar y por último la convierto en polinomio para que quede completísimo. Es que esto no es el colegio, acuérdense. Aquí no estoy hablando de colegio. Imagínense que se tiene la siguiente función. Voy a llamar f también. Voy a dar la forma estándar ya. Forma estándar. Y voy a poner aquí menos 2. Voy a poner x menos 4 o más 4 voy a poner. Al cuadrado y aquí lo voy a poner menos 6. Inventado. Yo creo que no hay discusión que es la forma estándar, por lo que acabo de explicar. Y les recuerdo aquí cuál era la forma estándar. Para que se acuerden. Esta es la forma estándar. Y esta la cumple. Cuidado con eso. Cuide que la X sea con coeficiente 1. Si aquí hubo un 2, si aquí hubo un 2 o un 3 no me sirve. Puedo ponerle una trampa. ¿Y qué pasa si aquí di un 4? ¿Cómo hago para pasar al estándar? Casi está completa, pero le toca hacer algo. Si quieren explico uno de eso después. ¿Cómo graficar? En el fondo yo sé que el parámetro A es menos 2. La concavidad seguro que es hacia abajo. Sí, ¿verdad? Puedo decirlo por qué. Ese es todo. El vértice es el más fácil de todos aquí. Porque el vértice tiene coordenadas, recordemos, H, K. ¿Quién es H? Para encontrar H, si se le olvida, agarre la base de esa potencia igual a 0 y despeje. Así, miren. Si se le olvida, es mejor saberlo con palabras. ¿Por qué? Mire cómo calculo H. Si yo tomo H, me queda así, mire, igual a 0 y despejo para X. Aquí me está diciendo, por despeje. Una vez que despeje usted tiene quién es H.
Lo mismo, o tomo el opuesto de ese número, de la ecuación para sacarlo es el opuesto. Si yo tomo el opuesto de ese menos 4, ¿no? Que es este menos 4 que calculé aquí por si se le olvida, porque puede ser que la teoría se le olvide. Entonces, si yo quiero calcular de la forma estándar del H, agarre la base de la potencia cuadrática igual a 0 y despeje. Pues, baja, terminó. Y el K no hay problema, es el menos 6. Término independiente. Ya tengo el vértice. ¿En qué cuadrante estaría este vértice? Cero. Cero. ¿Y es cóncavo hacia dónde? Abajo. ¿Hay intersectos en X? No. No, ¿verdad? Ya les voy a mostrar cómo se ve eso. Voy casi a la gráfica ya, pero sí siempre hará intersecto en Y, lo ocupo. Cuando X vale 0, voy a calcular F de 0. Y voy a hacer F de 0 aquí. ¿Qué significa F de 0? Una línea, sustituye a 0 aquí, 0 allá, etc. Sería menos 2 por 0 más 4 al cuadrado. Hágalo, muestre, acostúmbrese. Y primero son las potencias, sería menos 2. Aquí sería 4 y al cuadrado es 16. Menos 6. ¿Cuánto da eso? 32 menos 6. Menos 38. Menos 38. Entonces pongo, fíjese que el intersecto en Y me dio 0, menos 38. No se asuste por ese número. Recuerde que la gráfica la va a hacer usted por tanteo. No ocupa estar calibrando ejes. Ya puedo graficar. Como voy a usar el eje de simetría, digo yo, bueno, no hay problema, no pasa nada. Ya sé que el vértice está en el cuadrante número 3. Un eje ahí medio templado. Así mismo. Sí, los nombres. Y los puntos claves. Como está en el tercer cuadrante, menos 4 para X, supóngase que es aquí. Y menos 6 para Y. Está aquí. Este es el vértice. Por aquí pasará la simetría. Lo pongo con otro color, no con esto. Para que, esto es una guía nada más. No es que es obligatorio ponerlo. No, es que esta es una guía para graficar. Como ya sé que tiene intersecto en Y, aquí lo tengo. ¿sí? Voy a hacer la mitad de una parábola con un intersecto en Y donde a mí me guste. Seguro que va a estar más abajo de menos 6 porque es un chiquito. Que se ve una parábola bonita. Cuide la forma de la parábola, más o menos así. ¿sí? Allá, esta es la mitad. Aquí está el intersecto. No parece que la distancia sea menos 32. ¿Quién me va a decir? 38. Yo lo voy a poner. Imagine cualquier cantidad de números, pero le estoy diciendo que sea menos 38. Ya hice la mitad de la parábola. La otra mitad, corro este punto imaginariamente. Ya sé que aquí va a ser perpendicular porque es simetría. A la derecha, a la izquierda de ese eje de simetría, a la misma distancia, más o menos por aquí. Pudiera decir qué punto es. Por lo general no se usa. Y aquí viene la otra mitad, hacia abajo, que se mira la parábola bonita. Pudiera decir cuánto es eso. ¿Por qué? Recuerde que lo que busco es la gráfica. Y aquí tengo la gráfica hecha. No tiene intersectos en X. Seguro que no tiene. Si los quisiera buscar, ya sabe que no tienen, pero si por si acaso quiere buscarlo, para encontrar un intersecto en X hay que ser Y igual a 0, por definición. Así se hacía. ¿no? Y voy a poner 0 aquí, tratar de resolver. Pero yo ya les platicaba qué es lo que iba a pasar. Así, ¿ven? Si hago 0, me queda X más 4. Voy a poner 0 a la derecha. Al cuadrado menos 6 igual a 0. Como es cuadrática, despeje para el término cuadrático. X más 4, no se acuerdan, es incompleto, no sé si se acuerdan. El 6 pasa al otro lado sumando y el 2 pasa dividiendo, menos 3. Yo le pregunto, ¿esta potencia que va al cuadrado puede ser negativa? Nunca, o si no, saque raíz a ambos lados, pues porque lo que va a hacer es sacar raíces. X más 4 debe ser igual a más o menos raíz de menos 3. Esto no es número real. Esto no existe en R. Y los intersectos son y el eje X. Este eje X es real, igual que el Y. Que no existe en R. ¿Cuál es la conclusión? No tiene intersectos en X. Partió de este y llega a decir que no, porque esto no tiene solución. No tiene solución. Como ecuación. Pero como hemos dicho que las soluciones son los intersectos en X, no tiene X. Ya. Eso lo sabía desde el análisis que nosotros hicimos antes. Ponga el nombre a este, el vértice. Y ya terminó. Esa sería la gráfica. Ahora voy a pasar a la forma polinómica. ¿Cómo se ve en forma polinómica eso? Por si le piden. Desarrollo de las operaciones. F de X sería igual. Empiezo con este. Primero es la potencia. Acordémonos de eso. El cuadrado del primero. Más 2 veces primero por segundo. Más el cuadrado del segundo. Ese sería eso. Y el menos 6.
Simplifique y esa es la forma polinomio que es más fácil. Aquí multiplique por 2, menos 2x cuadrado, menos 16x, menos 32, menos 6. Siga. Menos 2x cuadrado, menos 16x, menos 38. Esta sería la forma polinómica y la gráfica es exactamente la misma, no es otra. Lo que pasa es que es más difícil con eso graficar. Entonces, para pasar de forma estándar, solo haga esa operación y convierte en polinomio. Pues terminó. Ya estuvo. Eso sería la gráfica de una función cuadrática con pocos pasos, no con tantos. Listo. Ese sería cuadrático. Ya se va fijando que no era solo de hablar y hacer un ejercicio de todos los demás, ¿verdad? Porque no tiene sentido tampoco solo hacer cositas ahí rapidísimo y dejarlo solo. Agarremos otro. Agarremos uno más. ¿Y qué pasa si le digo a usted? Tiene la forma estándar esta expresión. O deme la forma estándar de eso. Que tenga esta forma, ¿eh? Pensar que está en forma estándar. El K se ve que es 1, término independiente. Y tiene un término cuadrático. Ahí está el término cuadrático. Lo que no se ve es el diferencial, pero se puede ser visible. Ya sé que el coeficiente es 1, ¿no? Es el coeficiente de la X. Y aquí puedo poner X menos 0 y lo pongo al cuadrado. ¿Verdad que cumple con eso? Es decir, si tiene una forma incompleta solo con término cuadrático, ya es la forma estándar, pero también es polinómica. Aquí puedo saber, aquí me doy cuenta que h vale 0 y k vale 1, ¿no? Si usted quisiera graficar eso, inmediatamente se da cuenta que el vértice está en 0,1. Ese no está en ningún cuadrante. Seguro que está en el eje Y. Aquí, ¿ven? Ese sería 0,1. Este es el vértice. Y de remates cóncavo hacia arriba. Debería ser así, ¿ven? Pero ¿por dónde pasa una rama? Aquí tengo problemas y de eso quería hablarles. El vértice es lo mismo que el intersecto en Y. Antes tenía la ventaja que el vértice no estaba en el eje Y. Y de repente tenía intersecto en Y, así una rama y luego la otra por proyecciones del eje de simetría. Pero aquí me mataron. ¿Cómo hago para tener la idea más o menos? Porque usted va a hacer una gráfica que sea lo más aproximado. Sabría que el eje de simetría también es el eje Y, pero sigue con problemas. ¿Y cómo tengo una rama de manera real? Entonces, cuando el vértice, y este es comentario como observación, cuando el vértice es igual al intersecto en Y, ya no le sirve aquello que le dije. Sí voy a usar el eje de simetría, pero voy a necesitar un punto adicional, una tabla de doble entrada, sí o sí, para saber por dónde pasa una rama. Recuérdese que el dominio de estos son los reales. Entonces, supóngase que voy a tomar la imagen de 1. Agarre el 1 y quiero calcular la imagen. Aquí, cuando x vale 1, sería 2. Entonces digo, la gráfica pasa cuando x vale 1 y y vale 2. Y con eso grafico este punto que más o menos está aquí. Yo no sé si están viendo la lógica. Y ahora sí. Esta sería color verde. La mitad de la parábola vértice y pasa por un punto que en esta vez no me sirvió el eje Y. Esa es la mitad. La otra mitad a la izquierda del eje Y, más o menos esta distancia y que se vea la parábola bonita. Ahí lo tengo. Ya. Entonces, cuando el vértice y el intersecto en Y son la misma cosa, o cuando el vértice está en el eje Y, que es lo mismo, va a necesitar usted un punto adicional, cualquiera, el que a usted se le antoje. ¿Para qué? Para obtener una de las ramas. Recuerden que la otra se obtiene por eje de simetría, que será el eje Y, todo el tiempo. Ya terminé. Mire qué bonito está el ejercicio. Terminado. Y así puedo irme dando gusto. Con eso, doy por terminado la función cuadrática, menos que me pregunten. ¿Algo más? ¿O tienen alguna pregunta? Solo una duda, Lick. Lo Adelante. de biyectiva y yectiva lo estudiamos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso es teoría. Eso está también, vamos a verlo, inyectiva y biyectiva. ¿Sí? Eso está también en un material. Voy a mandar un materialito ahí que viene con teoría. Donde lo explico. Más que todo donde lo explico. ¿Algo más? Ok. Pues hablo de función valor absoluto. Aquí por lo menos con gran velocidad. Dejo esta porque esta es más larga. Función valor absoluto. Fíjense, se parece a la función cuadrática. Solo hago el comentario. Allá también se lo digo de la misma manera que lo voy a decir ahorita.
Por ejemplo, hay otra. Yo siempre empiezo definiendo las funciones. Acuérdense, yo no empiezo. ¿Qué pasó? ¿Cerré la pantalla? No. Función valor absoluto. Así ven. En todas las funciones yo arranco con la definición. Aquí no, porque ya sabemos que ya la vio usted. Pues. Función valor absoluto. Absoluto. Así ven. Y decíamos que se definía f de x como el valor absoluto de un término. Y ese término es una expresión algebraica en general. G, X, expresión algebraica. La polinómica no hablé mucho porque ya las conoce, algebraica, pero este es menos conocida ya. El dominio de la función f, esta que está a la izquierda, es igual al dominio del argumento. Es el dominio de G. Son reglas del cálculo esta. Esta es la definición. Puedo poner un ejemplo. Que pase f de x es igual a valor absoluto de x cuadrado menos 6x más 1. Y le pido el dominio de f. Por esta definición, porque es definición, esa definición, el dominio de la función f debe ser el dominio del argumento. Olvide por un momento el valor absoluto y el argumento que es aquí, un polinomio. ¿Y cuál es el dominio de un polinomio? Los reales. Agarro otro. ¿Qué pasa si la función h de x viene a como el valor absoluto de x más 4 sobre x menos 3, para decir algo? Recuerden que debe definirse como un solo término. Aquí no hay dos términos, uno solo, ni sumas ni restas. Esa es una función valor absoluto. Me piden el dominio de h. Por lo que acabo de decir, debe ser el dominio de todo esto que está dentro del valor absoluto. ¿Y qué cosa es eso? Racional. ¿Y cómo se calcula? Los reales menos los valores prohibidos. Ahí lo tengo, ¿no? Eso. Pero para efectos de gráfica, nosotros solo vamos a abordar funciones de la forma gráfica. A, valor absoluto de mx más b. Ahí se les explica, se les dice claramente más c. Así como está escrito esto, no debería ser una función valor absoluto porque violenta esto. Por definición debe ser un término, pero aquí hay más de un término, hay dos. Y de remate y constante afuera. Aquí se exige que A no sea 0, tampoco M. ¿Por qué? Si A es 0, multiplique por 0 todo esto y le queda C, mire, una recta horizontal. Si M es 0, multiplique por 0, no hay X, es decir, que es una constante, vuelve a ser horizontal. Por eso se exigen estas dos cosas. Estas son las funciones que se grafican en 110 del curso de ustedes, son los objetivos nada más. Es decir, a lo sumo puede tener un valor absoluto con argumento lineal. No puede ser cuadrático, no puede racional como eso, ¿no? Y sí puede multiplicarse por una constante distinta de 0, positiva o negativa, y sí se le puede sumar una constante positiva, negativa o 0, porque ese no se dice nada. Y no solo eso, las gráficas de esas funciones serán parecidas a B dentales. Así, miren. Claramente, no, me gusta eso. Claramente, si lo hago así, sería una B dental, pero cóncava hacia arriba, ¿verdad? Es decir, que está dando características de la parábola. O esa misma B dental, pero cóncava hacia abajo. ¿A qué se parece esto? A lo que acabo de ver. ¿Se acuerdan que estas eran las parábolas, verdad? Es decir, que la concavidad se obtiene a través de un movimiento suave de la curva. Y aquí no es un pico. Este es el vértice, ¿ven? Ya termina la hora de clase y termino aquí yo también, pero quiero concluir. Me quedan un par de minutos ahí. Sí, todavía me quedan 5. Allá era vértice esto, pues lo mismo aquí. La diferencia con estas que se conocen como gráficas de valor absoluto con esas condiciones, son las únicas que vemos, es que el vértice o la gráfica como que se aplanó. Esto se volvió recta y esto se volvió recta, ¿no? Pero esta sería la forma, ¿no? Este se le sigue llamando vértice, con la diferencia que a mí me gusta identificarlo, lo llamo V sub 0, para no confundirlo con el vértice de la parábola. Porque es un vértice, pero es un pico, aquí no. Mientras este es suave, esta no. Como que las achataron. Están formados por dos rectas. Este es un rayo, este es un rayo también. Lo mismo que la otra. Este lado se volvió rayo, como aplanada, y el otro también. Llegó a esto, ¿no? Entonces, cuando va a graficar usted estas funciones, va a necesitar los mismos pasos de la parábola. La concavidad, esa concavidad sigue dependiendo de ese A, aunque no es parábola.
Se parecen tanto que se puede hasta confundir en el examen. Es decir, si sabe graficar parábolas, también sabe graficar eso, con las condiciones que le dé. También tiene eje de simetría. Por ese vértice pasará a un eje de simetría. Excepto que ya no tiene las fórmulas de calcular el vértice de la cuadrática, que era polinómica. No, aquí no es más fácil, más bien aquí. Suficiente con eso. Y lo que hace uno es calcular el vértice, la concavidad y una de las ramas. La otra se obtiene por proyección con el eje de simetría. El método es el mismito. Ahí van a ver ustedes en los videos cuando yo les explico. Un ratito hago un montón de eso. Lo que sí es cierto que el dominio de toda esta función, que es la que van a graficar ustedes, depende de esto. Las condiciones de la gráfica, del valor absoluto. Las condiciones de la gráfica. Todos los elementos que va a buscar usted salen de ese valor absoluto. Estas constantes no afectan en las características. Y les explico cómo encontrar el vértice. Es facilitio aquí. La concavidad les decía que siempre está determinada por el número A, etcétera. Entonces, estas van a ser las formas de la función valor absoluto que ustedes tienen para este parcial. Vayan a revisarlo y se van a encontrar con esto y con la explicación completa. Que no les extrañe, que ahí se los digo y se los hago saber también, que no les extrañe que el método que uso aquí es exactamente o muy parecido al método de las parábolas. Suficiente con eso. Vamos a detener el video. Por último, un par de preguntas ahí.